¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos a Rostros del Deporte. Hoy vamos a hablar de algo más que fútbol. Vamos a hablar de un equipo que no solo levantó copas, sino que levantó el ánimo de todo un país. Un equipo que nos hizo creer en lo imposible, que nos hizo vibrar, llorar y celebrar como nunca antes. Hoy vamos a hablar de ya saben quién, de la Roja, de la selección española de fútbol y de cómo un grupo de jugadores escribió una de las páginas más grandes de la historia del reporte. Pero vamos a remontarnos a aquellos años. ¿Recuerdan hace más de una década el 11 de julio del 2010 o el 1 de julio del 2012? Esos días no solo ganaron partidos, ganaron algo mucho más grande y fue el orgullo de su país. Hoy vamos a revivir esos momentos, pero también vamos a recordar los inicios, sacrificios e historias detrás de esos héroes que llevaron a España a lo más alto. Y esto es Rostros del Deporte. Para entender la grandeza de la Roja tenemos que remontarnos a los años en los que España no era la favorita. Permanecía como la candidata, pero siempre había alguna frustración. El lema era: queremos ganar, pero no sabemos cómo. Sucedieron los mundiales de los 90 y principios de los 2000. España siempre llegaba con gran ilusión, pero se iba con lágrimas y con la cabeza baja. Cuartos de final, octavos, siempre había algo que les dejaba el corazón roto. Pero saben, estos fracasos no fueron en vano, fueron la semilla de lo que iba a venir después. Porque en medio de esa frustración algo estaba cambiando, un estilo de juego único basado en el toque, la posesión y el control. Todo esto comenzaba a germinar detrás de un hombre, Luis Aragonés. Aragonés no solo cambió la forma de jugar y la mentalidad de esta selección, les enseñó a creer en sí mismo y a confiar en su estilo y a no tener miedo de ser los mejores. Y así en 2008 llegó la Eurocopa. Ahora, ¿cómo logró Aragonés convertir a un equipo de estrellas en un equipo imparable? Tenía una filosofía y les decía: jugad como sabéis, pero jugad juntos. La Eurocopa del 2008 fue una historia por sí sola. Fue el inicio que empezaría el cambio total de España. No solo ganó, sino que enamoró a la gente con su fútbol, un fútbol de toque, pases precisos y control absoluto. En la fase de grupos, España ganó todos sus partidos: 4-1 a Rusia, 2-1 a Suecia, 2-1 a Grecia, y David Villa fue la total estrella, marcando 4 goles en 3 partidos. En cuartos de final se enfrentaron a Italia, un partido tenso que terminó 0-0 y se decidió en los penaltis. Iker Casillas, como toda una leyenda, fue el héroe, atajando 2 penales y llevándolos a la semifinal. En semifinales se enfrentaron nuevamente a Rusia. Esta vez España fue implacable, 3-0 con goles de Xavi, Daniel Guisa y David Silva. En la final contra Alemania llegó el momento de gloria. Un gol de Fernando Torres en el minuto 33 les dio ese título que tanto anhelaban. ¿Recuerdan aquella carrera de Torres superando a Philipp Lahm y definiendo con clase ante Jens Lehmann? Fue un gol que les devolvió la ilusión. Esta noche España levantó su segunda Eurocopa, 44 años después de la primera. Fue el inicio de algo grande. Y ahí es cuando vamos a la cereza del pastel, el Mundial de 2010. Aquí fue la consagración de la selección española. Este fue el momento cumbre de esta época. El Mundial de Sudáfrica 2010 los llevó a una final contra Holanda. Ese gol de Iniesta en el minuto 116 fue legendario. Pero el Mundial no empezó del todo bien. En el primer partido perdieron 1-0 contra Suiza. Pero en los siguientes partidos contra Honduras 2-0 y Chile 2-1, España se volvió a levantar. En octavos tuvieron un enfrentamiento contra Portugal. Un gol de David Villa al minuto 63 los llevó a los cuartos de final. En cuartos contra Paraguay llegó un partido lleno de emociones. Iker Casillas atajó un penal y David Villa marcó el gol de la victoria al minuto 83. Ya vemos como cada vez nos acercábamos más al final del partido para marcar el gol ganador. Llegaron a semifinales contra Alemania,
Un gol de cabeza de Carles Puyol en el minuto 73 después de tremendo centro de tiro de esquina de Xavi los llevó a la final. Y entonces llega el 11 de julio del 2010, la final contra Holanda. Un partido durísimo con faltas constantes y muchas tensiones. Pero en el minuto 116 Andrés Iniesta recibió un pase de Cesc Fábregas y marcó el gol que los coronó con el título más anhelado en este deporte para un país. Ese gol no solo fue un gol, fue la culminación de años de trabajo, sacrificio y de creer en un sueño y esforzarse hasta lograrlo. Posteriormente vámonos al 2012, donde se confirma esta dinastía y España vuelve a alzar la Eurocopa. Aquí en esta Eurocopa de Polonia y Ucrania fueron testigos de cómo la Roja se convirtió en la primera selección en ganar 2 Eurocopas y un Mundial, todo consecutivo. En la fase de grupos España empató 1-1 con Italia, ganó 4-0 con Irlanda y 1-0 a Croacia. En cuartos se enfrentaron a Francia y un gol de Xabi Alonso les dio el pase a las semifinales. En las semifinales se enfrentaron a Portugal, el partido terminó 0-0 y se decidió con penales. Cesc Fábregas marcó el penal decisivo. Y en la final, nuevamente contra Italia, España fue implacable. Goles de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata dieron el contundente 4-0 para llevarse esa ansiada copa a su bello país. Luego viene el renacer. Llega 2024 y España vuelve a hacer historia. La Eurocopa de ese año fue testigo de cómo una nueva generación, liderada como Pedri, Gavi, Rodri y promesas como Lamine Yamal, levantaron el trofeo. En la fase de grupos España ganó todos sus partidos, mostrando un fútbol vibrante, ofensivo y avallazador. En octavos se enfrentaron a un rival complicado, pero un gol de Pedri se los llevó directamente a los cuartos. En cuartos contra Alemania, Gavi fue el héroe, marcando el gol de la victoria al minuto 89. En semifinales contra Francia, Fati y Rodri brillaron llevándolos al final. La final contra Inglaterra, España fue superior, un gol de Pedri y otro de Fati les dieron el título definitivo. Esa noche España levantó su cuarta Copa de Europa, fue el renacer de una generación que promete seguir haciendo historia. La Roja no solo nos dejó títulos, nos dejó algo más importante, ese sentimiento de unidad y de equipo y que sabes que en equipo se pueden lograr las cosas. España enfrentó desafíos económicos y sociales y este equipo les recordó que pueden seguir adelante y alcanzar sus metas. ¿Qué habría sido de ellos si en esos momentos no hubiese existido aquellas victorias, sin esos abrazos con desconocidos, esas banderas ondeando en las calles, sin ese orgullo de decir que son de España? Hoy, cuando miramos atrás, no solo vemos a un equipo que ganó, vemos a un equipo que nos enseñó a creer, que nos demostró que con esfuerzo, talento y pasión, los sueños sí se cumplen. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo ha evolucionado la Roja desde entonces? Así que hoy, desde Rostros del Deporte, les pregunto, ¿qué significa la Roja para ti? ¿Dónde estabas cuando Iniesta marcó aquel gol? ¿Con quién celebraste esas victorias del 2008, 2010, 2012 y 2024 siendo español? Déjame tus respuestas en los comentarios, porque esta historia no es solo mía y no es solo de la Roja, es tuya, es para ustedes, para los españoles. Gracias por acompañarme en este viaje, por uno de los capítulos más gloriosos del deporte español. Y recuerda, si hay alguien que se te ocurra, algún equipo o alguna época que quieres que toquemos en este canal, con todo gusto, déjalo en los comentarios y aquí estará. Activa la campanita para no perderte las próximas historias de Rostros del Deporte. Muchísimas gracias y ten un excelente día.